¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén teniendo buen día. El día de hoy vamos a ver el segundo tema del temario de física, que es correspondiente a cinemática. Especialmente durante esta clase vamos a ver la teoría acerca del MRU y MRUA. Más adelante vamos a estar viendo a qué se refiere y cuál es la diferencia entre ambos. Lo primero que tenemos que saber es qué es la mecánica clásica, por qué es tan importante este concepto. Bueno, la mecánica clásica es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de cualquier objeto. Entonces lo que nos va a ayudar la mecánica física es ayudar a describir este movimiento, qué es lo que lo compone y cómo nosotros podemos conocer qué es lo que pasa cuando un objeto se mueve, cuáles son las variables que cambian o que permanecen constantes. La mecánica clásica tiene distintas divisiones y clasificaciones, por supuesto. Se clasifica principalmente en dos partes. La primera es la cinemática y la segunda es la dinámica. Ambas tienen partes muy importantes, subtemas bastante importantes. Entonces, para esta clase vamos a abundar más en lo que es la cinemática. Más adelante vamos a ver también lo que es la dinámica. ¿Por qué? Porque ambas contienen su propia teoría y sus propios ejercicios. Entonces, la dinámica tiene dos distintas clasificaciones. Perdón, la cinemática tiene dos distintas clasificaciones, que es el MRU y el MRUA. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues eso también lo vamos a abarcar más adelante. El MRUA, como pueden ver, también tiene distintas clasificaciones, es decir, qué tipos de movimientos son o abarcan lo que es el MRUA, que más adelante vamos a ver qué significa. Dichos movimientos son el tiro vertical, la caída libre y el tiro parabólico, entre otros. Estos son los más importantes o los que vamos a estar viendo y abarcando la teoría. Por la dinámica tenemos lo que conocemos como las leyes de movimiento de Newton, que son 3 leyes y también lo vamos a ver más adelante. Tenemos la primera ley de Newton, segunda y tercera ley de Newton. Son bastante famosas. Entonces vamos a entrar con esta parte de la cinemática, qué es lo que se refiere, ¿no? Y cuál es la principal diferencia entre cinemática y la dinámica. La cinemática, al ser una clasificación de la mecánica clásica, sabemos que va a estudiar el movimiento. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre la cinemática y la dinámica? Pues muy simple, la cinemática va a estudiar el movimiento de cualquier objeto sin importar qué es lo que lo origina. Entonces esa es la principal diferencia. La dinámica vamos a observar el movimiento, pero a partir de qué es lo que origina ese movimiento, y la cinemática solamente vamos a estudiar el movimiento en sí de algún objeto. Por ejemplo, en la cinemática, si nosotros estudiamos el movimiento de un auto, solamente vamos a estudiar, por ejemplo, las variables de su velocidad, la distancia que recorre, si es que tiene alguna aceleración. En la dinámica lo que se estudiaría es qué es lo que hace que ese auto se mueva. Un ejemplo muy famoso en la dinámica es con las bolas de billar. Cuando nosotros golpeamos con un taco la bola blanca, esa bola golpea a otra bola de billar, lo que produce que hay una transferencia de energía, es decir, que cambia el movimiento. El movimiento de uno se transfiere al movimiento de otra bola de billar. Entonces, para esta parte de cinemática lo que vamos a estar estudiando es el movimiento en sí, lo que compone las distintas variables, lo que sería, por ejemplo, como lo mencioné, velocidad, distancia, tiempo y para otro caso, aceleración, ¿ok? Entonces, esto es lo que compone la cinemática. La cinemática dijimos que tiene dos distintas clasificaciones, que es el MRU y el MRUA. Entonces vamos a ver primero esta parte de a qué se refiere el MRU. ¿Qué se refiere, no? Entonces, vamos a abarcar lo que son los conceptos básicos y su definición. El movimiento. ¿Qué es el movimiento? Pues el movimiento nosotros lo podemos describir como el cambio de lugar o posición de algún objeto en el espacio. Ese es un concepto muy sencillo, ¿no? Porque si digo que tengo un plumón aquí y el plumón se mueve hasta acá, pues hubo un cambio de posición. Cuando estaba aquí, cuando estaba acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos medir nosotros? Pues cuál fue la distancia que se movió, por ejemplo. Cuál fue la velocidad o en cuánto tiempo, ¿no? Son razones por las que se estudia este tipo de conceptos. También tenemos una
Tres conceptos que, dado nuestro dialecto en el español, los ocupamos erróneamente como sinónimos, sin embargo, son bastante distintos dentro del campo de la física. ¿Pero a qué se refiere cada uno? Tenemos trayectoria, desplazamiento y distancia. A pesar de que son o suenan similares, pues son bastante distintos y cada uno tiene su diferencia. Entonces, ¿la trayectoria qué es? ¿A qué se refiere? La trayectoria es el cambio de posición de un lugar a otro, pero siguiendo exactamente el camino que siguió. Para esto yo les voy a pedir que se imaginen, por ejemplo, el traslado de su casa a, no sé, su trabajo o a su escuela. La trayectoria se refiere al camino exacto que ustedes siguen para llegar de su casa a su trabajo. Es decir, que si yo tomo la combi, la trayectoria sería el camino exacto que recorrió la combi para llevarme desde mi casa hasta el trabajo. Entonces, a eso se refiere, el camino que sigue para cambiar de posición. También tenemos el desplazamiento. El desplazamiento se refiere a la cantidad de línea recta desde tu casa hasta tu trabajo en línea recta, es decir, la trayectoria y desplazamiento es el cambio de posición desde un punto A hasta un punto B. Por ejemplo, como se los mencioné, el punto A puede ser desde tu casa y el punto B hasta tu trabajo. Entonces, la trayectoria lo que nos va a hacer es de que va a seguir el camino de cómo tú te moviste del punto A hasta el punto B, tal y como seguiste el camino, y el desplazamiento es la línea recta, ¿ok? De cuánto fue lo que te desplazaste. Finalmente, la distancia es la cantidad o la magnitud de cuánto fue el recorrido desde el punto A hasta el punto B en la línea recta, ¿ok? Entonces es muy importante que la distancia se mida en unidades de longitud, pueden ser metros, kilómetros, centímetros, etc. Entonces, en esta imagen se puede observar un poquito mejor. Observamos al motociclista en el punto A que se cambió o se desplazó hasta un punto B. Entonces, tenemos en color rojo las trayectorias. ¿Qué dijimos que es las trayectorias? Pues las rutas o direcciones que podría seguir. Entonces, para llegar desde el punto A hasta el punto B, el motociclista pudo seguir la trayectoria 1, que está en color rojo, ¿no? Que es hacia arriba y después la curvita. O pudo seguir la trayectoria 2, dependiendo del camino que quiera seguir, o hasta la trayectoria 3. Entonces, de eso dependerá, pues, podría ser el entorno, el tiempo o cualquier cosa. Sin embargo, todos estos tres, tanto el color rojo como el azul y el amarillo, son muy distintas al desplazamiento, que dijimos que el desplazamiento es la línea recta entre cuánto se movió del punto A al punto B, que tiene una cierta distancia. Pues esa distancia, ¿cuál es? Es la que está en color morado, que por este ejemplo podrían ser 15 metros. Entonces, esa es la diferencia entre estos tres conceptos para que no los confundan o sepan a qué se refiere cada uno. También tenemos otros dos conceptos que son muy ocupados tanto en nuestro dialecto diario como para esta parte de física, que son la rapidez y la velocidad. Muchas veces lo podemos tomar como un sinónimo, sin embargo, eso también es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque aunque pueda presentarse en un contexto similar, es muy distinto. ¿Por qué? Porque primero necesitamos saber lo que es una cantidad escalar y una cantidad vectorial. Entonces tenemos un video que se los voy a dejar por aquí para que lo vean y sepan cuál es la diferencia entre una cantidad vectorial y una escalar. Entonces se los explico rápidamente por si ya fueron a ver el video y los que no. Una cantidad escalar es aquella que solamente tiene una magnitud, es decir, cuánto, qué tan fuerte es, ¿no? Qué tan grande o qué tan chico. Y la cantidad vectorial se refiere a que tenga una dirección y una magnitud, es decir, que está dirigido, tiene cierta ruta, ¿no? Por así decirlo, y cierta magnitud. Entonces, para esto nos vamos a basar en la diferencia entre rapidez y distancia. La rapidez es una magnitud escalar. ¿Esto a qué se refiere? Que no necesita una dirección concreta, es decir, que solamente la rapidez es una magnitud. Lo podemos medir en cuestión de términos de kilómetros por hora. Y también otra diferencia es que aparte de la magnitud, es decir, que qué tan rápido va un objeto, también necesitamos una unidad. Ahora, para la velocidad
Sabemos que si la rapidez es una magnitud escalar, pues la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Qué otra diferencia hay? Que aparte de que necesita una magnitud y una unidad, la velocidad necesita tener un sentido y dirección. Es decir, que si nosotros vemos una persona corriendo, tiene una cierta rapidez, pero no solo una rapidez, también tiene una dirección. ¿Por qué? Porque cuando alguien corre, pues la velocidad tiene que ir en el mismo sentido en el que se está dando el movimiento, ¿ok? Entonces es como decir que una persona se mueve o corre hacia un lado y su velocidad va hacia otro lado. Lo que pasa es de que es igual, la velocidad va en la misma dirección en el que el objeto se está moviendo. Esa es la principal diferencia y que lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Que por ejemplo en los autos la velocidad sería hacia dónde se están dirigiendo, que sería pues hacia la derecha. Tienen cierta velocidad y tiene su magnitud que es en kilómetros por hora. La rapidez nosotros lo podemos observar en cuál es la magnitud de esa velocidad, que son 80 kilómetros por hora, para ese ejemplo. También tenemos el concepto que habíamos mencionado anteriormente, que es el movimiento rectilíneo uniforme o llamado comúnmente MRU. ¿A qué se refiere el MRU? Pues el MRU es conocido cuando tenemos que un objeto se está moviendo en línea recta a velocidad constante. Es decir, que su velocidad no va a cambiar. Eso se refiere constante, que no hay ningún cambio. Entonces, si no hay velocidad constante, tampoco hay aceleración o desaceleración. ¿Por qué? Porque si hay aceleración, la velocidad cambia y es precisamente lo que no se hace en este tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque es constante. La velocidad inicial es la misma que la velocidad final. Por lo tanto, en este caso no aplicaría que tengamos otra variable como la aceleración. Para el movimiento rectilíneo uniforme solamente vamos a ocupar las variables de velocidad, tiempo y distancia. Estas tres variables nos van a describir el movimiento de cualquier objeto. También es muy importante que sepamos que este tipo de movimiento se estudia cuando se mantiene en línea recta, ¿ok? O una sola dirección, como dice en la diapositiva. ¿Qué variables o qué fórmulas vamos a ocupar para esto? Pues muy bien, como habíamos dicho, el MRU o la cinemática nos ayuda a describir el movimiento, es decir, conocer las distintas variables de un objeto en movimiento, como lo podría ser la velocidad, la distancia o el tiempo para este tipo de movimiento. Para la dinámica, que es cuando ya hay aceleración, pues ahí se ocupan más variables. Para este caso solamente vamos a ocupar tres, que es la velocidad a la que se mueve el objeto, la distancia que recorre y el tiempo. En qué tiempo recorre cierta distancia. Entonces, para eso vamos a ocupar esta fórmula, que es de las más famosas dentro del campo de la física, que sería velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces ahí con los colores se los coloqué para que les sea más fácil recordarlo, ¿no? La velocidad, la V es de velocidad. Los corchetes quiere decir en qué lo vamos a medir. Es decir, que regularmente lo medimos en kilómetros por hora o metros sobre segundos. La distancia, que está coloreada en rojo, regularmente la medimos en kilómetros o metros, y el tiempo, que está en azul, lo vamos a medir en horas o segundos. Entonces, estos son los conceptos básicos que tenemos que saber dentro del tema de MRU o movimiento rectilíneo uniforme. Más adelante, en clases siguientes, vamos a ver problemas de aplicación, cómo vamos a ocupar estas fórmulas y cuál es su finalidad o aplicación tanto en nuestra vida diaria como en su vida como enfermeros. Vamos a realizar este problema, que es parte de estos ejercicios que son correspondientes al tema de MRU. El problema dice: ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Entonces, para este tipo de problemas lo que tenemos que hacer es observar qué es lo que nos están diciendo en el enunciado. Es muy importante que leamos bien, porque a partir de aquí vamos a nosotros buscar la solución para ese problema. Lo que yo les recomiendo es que primero identifiquemos qué datos nos están dando. Entonces leemos, dice, ¿a qué velocidad? Es decir, nos están preguntando la velocidad. Es lo que no sabemos.
dice después que debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros. Entonces, si ustedes observan, nos están diciendo que debe recorrer cierta distancia. ¿Cuál es esa distancia? Pues son 50 kilómetros. Los kilómetros son una unidad de longitud. Es decir, que ese dato corresponde a la distancia. Y final nos dice que tenemos que saber a qué velocidad durante esa distancia en un cuarto de hora. Un cuarto de hora lo traducimos a tiempo, ¿ok? Entonces los datos nos quedarían ordenados de esta manera. Tenemos la velocidad como incógnita porque no conocemos qué velocidad lleva el vehículo en movimiento. Lo que sí sabemos es la distancia, que el enunciado nos dice que recorre 50 kilómetros, y finalmente el tiempo, que dice que esos 50 kilómetros los recorre en un cuarto de hora. Ese cuarto de hora también lo podemos traducir como 15 minutos. ¿Por qué? Pues porque un cuarto de hora, es decir, una hora que son 60 minutos, lo dividimos entre 4, pues nos da igual a 15 minutos. Sin embargo, lo dejo como horas porque si recuerdan anteriormente mencionamos que cada vez que tengamos kilómetros, el tiempo va a estar en horas. Entonces nos conviene manejarlo como un cuarto de hora en lugar de 15 minutos. Si lo ponemos como 15 minutos, lo que tendríamos que hacer es hacer la conversión de minutos a horas, que va a ser igual a un cuarto. Entonces serían pasos extras. Por eso es mejor manejarlo de esta forma. Lo siguiente que vamos a hacer después de colocar todos los datos va a ser colocar la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? Y si recuerdan, también habíamos hablado acerca de la fórmula que íbamos a ocupar para este tipo de problemas. Entonces, la fórmula que vamos a necesitar para este tipo de problema va a ser la siguiente. La fórmula que vamos a ocupar es esta de aquí, donde tenemos que la velocidad, es decir, la v, es igual a distancia, la d, entre tiempo, o sea, la t. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar las variables que tenemos. Velocidad, no la conocemos, es igual a la distancia, que son 50 kilómetros, entre tiempo. Si fuera necesario, vamos a agregar otra columna donde vamos a realizar el despeje. Para este caso no es necesario porque la velocidad ya está despejada. Entonces, si recuerdan, cuando nosotros habíamos visto en álgebra despejes, dijimos que el despeje nos sirve para saber el valor de una incógnita o de un valor desconocido donde la variable debe estar sola, ¿no? Entonces, en este caso la v ya está despejada, por lo que no necesitamos realizar ningún despeje. Entonces vamos a realizar el tercer paso, que es la sustitución. La sustitución consiste simplemente en colocar los datos numéricos que nos dan en la fórmula. Entonces nos quedaría de esta manera. Velocidad es igual a la distancia, que como mencionamos son 50 kilómetros, entre el tiempo, es decir, un cuarto de hora. Entonces lo único que nos resta es aplicar un poco de álgebra vista anteriormente, específicamente cuando teníamos el caso de división de fracciones. ¿Cómo lo vamos a resolver para que nos quede un solo número y poder resolver esta operación? Lo vamos a realizar de esta forma. La forma en que lo vamos a resolver será por medio de la ley del sándwich, que se aplica para divisiones de fracciones. Cuando tenemos una fracción entre otra fracción, lo que vamos a hacer va a ser que vamos a identificar los números del medio, para este caso sería b y c, y los vamos a multiplicar y los colocaremos en el denominador, es decir, abajo. Y después vamos a multiplicar los números que están a los extremos, es decir, el a y el d. Estos números, el producto de estos dos números, lo vamos a colocar arriba. Aplicando esta propiedad a nuestro problema nos quedaría de esta forma, donde la velocidad es igual a 50 entre 1, ese 1 lo agregamos porque es imaginario y para que les sea más fácil entenderla con esta ley. Entonces nos quedaría como 50 entre 1 entre un cuarto. Entonces multiplicamos los números del medio, que sería 1 por 1, y los colocamos en el denominador, y multiplicamos los extremos, que sería 50 por 4, y los colocamos en el numerador, es decir, en la parte de arriba de la nueva fracción. Entonces, aplicando estas fórmulas, nos quedaría de esta forma. Quedaría igual a 200 entre 1 kilómetros por hora. Pero sabemos que 200 entre 1 pues son 200. Entonces el resultado de nuestro problema serían 200 kilómetros por hora. Y así se resuelve este problema. Recuerden que si es necesario, necesitamos hacer despejes para cuando no conozcamos una variable, como el tiempo o la distancia.
Esto sería todo por esta clase. Les voy a dejar un ejercicio aquí para que practiquen, sobre todo el tema de despejes. Que tengan buen día. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por